En este video vamos a ver el análisis a través del simulador ADS para el diseño de un amplificador. El proceso va a ser solamente diseñando un pequeño amplificador con una retroalimentación alimentado por una fuente de corriente directa y polarizado con dos resistores. Esto con el fin de utilizar el menor número de resistores posible. Y vamos a analizarlo y verificar si es estable nuestro transistor. Si no es estable, lo vamos a estabilizar con un resistor, ya sea en la entrada o en la salida de este. Lo primero que hacemos es inicializar nuestro software de simulación. En este caso vamos a utilizar el Advanced Design System versión 2020. Para las personas que tienen una versión anterior de 2020, cabe destacar que los proyectos los guarda con un folder con terminación PJR, y en este caso son con una nueva extensión que es WRK. En este caso vamos a ponerlo como diseño. Vamos a evitar poner caracteres no reconocidos en inglés. Diseño, amplificador, pequeña señal. Y como mencionamos, este último de caracteres los guarda directamente ADS. Para versiones anteriores, en vez de WRK es PRJ. Entonces le decimos crear el workspace. Y en las versiones anteriores abre automáticamente un esquemático. En esta versión no, por lo que tenemos que generarlo. Entonces en este icono que dice New Schematic Window, ahí lo vamos a graficar. Cabe destacar, antes de continuar, que ADS crea proyectos, en este caso con la extensión o con la terminación WRK. Como mencionamos, las versiones anteriores terminan como PRJ, y estos proyectos podemos tener el número de esquemáticos que nosotros queramos, y cada uno de esos esquemáticos va a tener su propia ventana de resultados. Bueno, en el primer caso vamos a ponerle 01-polarización y le decimos que cree el esquemático. Entonces, este es un ambiente de trabajo semejante a muchos otros softwares de simulación de circuitos eléctricos, donde en la parte izquierda tenemos los componentes más utilizados. Sin embargo, aquí en esta parte tenemos una pestañita en la cual nosotros podemos utilizar diferentes tipos de componentes y diferentes tipos de simulaciones. Este es un software extremadamente poderoso en el cual se pueden hacer simulaciones desde un circuito puramente resistivo hasta simulaciones electromagnéticas, o inclusive algunos sistemas completos desde estaciones base, enlaces satelitales, diferentes tipos de sistemas de comunicaciones. Aquí podemos observar que se pueden utilizar todos estos módulos. Cabe destacar que estos módulos la compañía los puede vender por separado. Los módulos que tenemos activados son los módulos de RF, que son los módulos que utilizamos para el diseño de amplificadores. Ahora, para el diseño del amplificador vamos a seleccionar un transistor comercial. Podemos acceder a alguno que tengamos aquí en la librería, simplemente dándole insertar, buscar un componente de la librería, y ahí buscar algunos de los que tengamos ya instalados. En este caso vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar un transistor comercial. Este transistor comercial es el BFP420 de la marca Infineon, que es la submarca que se dedica al diseño y construcción de circuitos semiconductores de Siemens.
En este caso aquí podemos leer su hoja de especificaciones, hay que tener mucho cuidado en el tipo de transistor que utilicemos. Aquí nos dice que es un amplificador de alta ganancia para amplificadores de bajo nivel de ruido y que puede también generar o construir osciladores hasta 10 GHz. La figura de ruido mínima que maneja este transistor es de 1.1 decibeles a una frecuencia de 1.8 GHz, con una máxima ganancia estable de 21 decibeles a 1.8 GHz. Su frecuencia de transición es de 25 GHz. Es un tipo de empaquetado, como podemos observarlo. Tiene 4 patitas, 4 pines, 1, 2, 3, 4, y acá tenemos cada una de las descripciones de esas patitas. Uno es la base, es decir, esta es la base. 2 es emisor, es un pin un poquito más grueso que los demás. 3 es colector, sería el pin que tenemos en la parte de atrás. Y 4 también es emisor. A la hora de construir el dispositivo y soldar este transistor en el circuito impreso, es necesario que estas dos patas estén conectadas. Esto debido a que el fabricante estipula que se balancea el- eléctricamente el transistor, por lo cual se requiere que por la parte de abajo tengamos una pista que conecte en los pines 2 y 4. El tipo de empaquetado es un SOT 343. Aquí en esta hoja de especificaciones podemos observar los parámetros característicos con los que va a trabajar el amplificador. Aquí nos dice los parámetros típicos, los valores típicos, por ejemplo, el voltaje colector emisor. Puede trabajar con valores típicos de 4.5 4.1 volts. Y todos estos parámetros son importantes que se analicen antes de construir y diseñar el amplificador, puesto que podríamos utilizar valores que pueden ser un poquito más grandes y podríamos quemar el dispositivo. Aquí tenemos las corrientes que manejan de manera típica y los valores de colector emisor que podemos manejar típicamente. Entonces son datos que se deben consultar antes del diseño de nuestro amplificador. Aquí en esta parte tenemos el modelo parámetros de SPICE, también conocido como modelo Gummel-Pun o el modelo de Berkeley SPICE, y es un modelo que nos va a describir todas las características del transistor, todas sus características eléctricas, por lo cual es importante tenerlo cuando vamos a simular, en este caso en ADS o en algún otro simulador, incluyendo el Macro Office o el SPICE o algún otro tipo de simulador eléctrico en el que nosotros necesitamos utilizar el transistor. La mayoría de los transistores y sus hojas de especificaciones estipulan el modelo este de SPICE. Debemos mencionar que hay otros proveedores que no los proporcionan de manera gratuita y que en este caso los pueden hasta vender. Entonces, la idea primero es capturar nuestro transistor y su modelo, por lo cual nos vamos a ir a los componentes básicos, a la pestañita de componentes básicos, y aquí podemos observar dos iconos, uno que dice BJT, NPN, BJT y encerrado en un cuadrito y dice M. Vamos a seleccionar primero con un clic de nuestro botón de nuestro mouse el primero que dice BJT, NPN, y luego vamos a seleccionar el que está al lado que dice BJT y aparece como un cuadrito. Entonces, en este que tenemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla es el modelo que vamos a utilizar. Este automáticamente lo jala como BJTM1, que es el nombre de este individuo. Aquí lo podemos cambiar. Podemos decirle que sea el BFP 420, que es el que vamos a utilizar. Entonces ya lo cambiamos aquí. Ahora aquí simplemente también tenemos que darle que es el BFP 420. Con esto nosotros decimos que este transistor, que es el que vamos a conectar en nuestro circuito, va a jalar el modelo con este nombre, que es este individuo. Ahora lo que tenemos que hacer es capturar todos estos
parámetros de nuestra hoja de especificaciones. Aquí, como podemos observar, casi todos los parámetros que tenemos aquí tienen el mismo orden que el que tenemos acá. Hay algunos cambios, por supuesto, pero en general son el mismo. Para no capturar aquí directamente, podemos darle doble clic aquí al modelo, abre esta nueva ventanita y podemos ir capturando uno por uno. Por ejemplo, IS, aquí lo vemos, es de 0.20045 femtoamperes. Le damos Apply, nos vamos ahora a BF. BF en este caso es de 72.534. Lo capturamos. Es una unidad adimensional. Y por si tienen alguna duda de qué parámetro estamos capturando, esta en la parte de abajo de la ventanita nos está describiendo cuál es el valor. En este caso nos dice que es la beta del transistor, y si nosotros no le ponemos ningún nombre aquí, él automáticamente agarra un valor de default. En este caso nos dice que sería el valor de default de 100, pero este transistor sí lo tiene y es de 72.534. Y así sucesivamente nos vamos hasta capturar todo el modelo y cada uno de los elementos. Hay que tener mucho cuidado en las unidades que se están capturando y seguir bien al pie de la letra cada uno de los elementos o de las variables que tenemos aquí. Debemos destacar que en este recuadro tenemos muchísimas más variables de las que maneja este elemento, de las que maneja la hoja de datos. Sin embargo, con llenar las que tenemos aquí en la hoja de datos es más que suficiente, porque los otros los agarra como valores por default. Por ejemplo, CBO, que es un dato que no tenemos en esta parte de acá, lo podemos checar, no lo tenemos, lo dejamos en blanco y él automáticamente lo va a dejar como un valor de 0.00. Por ejemplo, ISC, que es nuestra corriente, la podemos encontrar aquí, lo buscamos, si no la tenemos, en este caso sí la tenemos, por ejemplo aquí es ICC y nos dice que es de 0.019 237 femtoamperes. Esa la ponemos aquí, si no la pusiéramos agarra el valor de 0. Una vez que ya capturamos todos los valores del modelo de nuestro transistor, en este caso el BFP420, ya podemos proceder a armar nuestro circuito. Para poder trabajar, movemos un poquito el modelo junto con el transistor. Lo que vamos a hacer ahora es generarle una red de polarización. La red de polarización se puede calcular en papel, por supuesto, dependiendo del tipo de polarización que estemos usando. Aquí vamos a utilizar una red de retroalimentación por resistencia, por lo cual vamos a seleccionar la pestaña de Lumped Components. Vamos a seleccionar un resistor con la combinación de teclas Control R, lo hacemos girar, y Control R y lo hacemos girar para tener esta posición. Ahora, con este iconito que tenemos en la parte superior, que parece dos puntitos rojos unidos con un alambre, ese es nuestro icono de alambre, con el cual vamos a armar o conectar cada uno de los componentes. Entonces, este es nuestro circuito. Ahora, lo que voy a hacer es mover un poquito los resistores. Seleccionando todo esto, lo voy a poner un poquito para arriba, anticipando que posiblemente voy a tener que agregar resistores en el colector o en la base, perdón, de tal manera que si el transistor no es estable, yo pueda agregar un resistor aquí o en la base para poder estabilizarlo. Hay que recordar que esta es la meta principal del diseño de este amplificador en particular. Ahora vamos a agregar la tierra, que es este elemento. Lo agregamos aquí en su emisor. Ahora vamos a agregar capacitores, que son nuestros capacitores de desacoplo, tanto en la entrada como en la salida. El valor de los elementos del capacitor, hay que recordar que como son capacitores de desacoplo, para la corriente alterna, la señal que va a entrar
debe comportarse como un cortocircuito, pero para corriente directa debe comportarse como un circuito abierto. Entonces vamos a trabajar, vamos a diseñarlo a 900 MHz. Vamos a poner aquí, entonces a 900 MHz este capacitor se debe comportar como un cortocircuito. Podemos tomar de referencia los videos anteriores en los cuales calculábamos estos capacitores, donde proponíamos que su reactancia sea al menos, a lo más, perdón, en este caso una décima parte de la carga que vamos a utilizar. En este caso pues vamos a diseñar el amplificador para que este se comporte como un amplificador a 50 ohms de nuestra carga. Ahora vamos a unir estos elementos al circuito utilizando la misma herramienta. Le damos escape para salirnos del alambrito y ya tenemos el dispositivo armado, aunque todavía no con los valores necesarios. Bien, ahora necesitamos integrarle una fuente de corriente directa y los puertos de entrada y de salida. Para eso, para la fuente, primero nos vamos a ir a la pestaña que dice Source Freq Domain. Si no lo encuentran aquí, ustedes pueden encontrarlo en la parte de acá abajo, Source Freq Domain, y vamos a poner que dice VDC, es decir, una fuente de voltaje en corriente directa. Utilizamos nuevamente la herramienta del alambrito, le damos Escape, le ponemos su nodo de tierra, le damos Escape. Ahora hay que poner los puertos de entrada y de salida. Para eso nos vamos nuevamente aquí a las pestañas y vamos a buscar el que dice Simulation S Para. Y vamos a buscar ahora el icono que dice Term. Hay varios que dicen Term, Term G por ejemplo, RFNet, RFNet, pero vamos a utilizar el que dice Term solito. Y lo ponemos de esta manera. Aquí hay que tener cuidado con los textos de los elementos. Por ejemplo, en este caso el texto del elemento estorbaría. Este no lo podemos mover independientemente. Para poder moverlo necesitamos apretar la tecla, seleccionamos el elemento, le damos F5 y ya podemos mover el texto al lugar que nosotros querramos. Nuevamente, por ejemplo, vamos a mover esto. Selecciono primero el elemento, aprieto la tecla F5 y automáticamente el texto ya lo puedo mover a donde a mí me interese. Bien, ya puse los puertos. Los puertos en este caso de este simulador sí tienen dos conexiones, por lo cual yo necesito ponerle su plano de tierra. Los unimos nuevamente con la herramienta. Y ya lo tenemos unido. Ahora hay que calcular las resistencias, los valores de los resistores para proporcionar la polarización que a nosotros nos interese. En mi caso yo ya hice el análisis en DC y simplemente voy a poner la polarización que a mí me interesa y ahorita analizamos cómo se ve esta polarización del elemento si es que cumple con lo que a mí me interesa. Para mi caso yo voy a polarizar con una fuente de alimentación de 2.4 volts. Esta resistencia de alimentación en el colector la voy a dejar en 50 ohms porque si hacemos el análisis en AC, esta resistencia estaría en paralelo con la salida del transistor. Como el transistor hay que recordar que su resistencia interna RO es muy grande, en paralelo con 50 ohms yo tengo casi el valor de 50 ohms, por lo que su impedancia de salida sería de 50 ohms, que acoplado con estos 50 ohms no necesitaríamos una red de acoplamiento, estaríamos casi acoplando directamente el amplificador con nuestra terminal. Ahora, la red de retroalimentación la estamos haciendo con una resistencia de 5.8 kiloohms, de tal manera que la corriente de colector sea muy cercana a los 10 miliamperes. Los capacitores, tanto el de entrada como de salida, los cogí de 40 picofaradios porque con ese valor a 900 MHz el valor de la reactancia que presenta es menor a los 5 ohms, entonces nuestra señal de corriente alterna pasaría esto tranquilamente, casi como un cortocircuito y no se vería atenuado. Ahora, necesitamos observar
cuál es la polarización del transistor de una manera simulada y no nada más en papel, por lo cual voy a buscar el módulo que dice Simulation DC. Lo selecciono y voy a seleccionar el que dice el engranito DC. Podemos observar aquí que no tenemos ningún parámetro aparentemente que me diga qué es lo que necesito. Yo aquí le voy a dar un doble clic sobre esta parte, sobre el icono. Aparece este nuevo mensaje, esta nueva ventanita, ¿sí? Pero aquí únicamente yo lo voy a dejar limpio, todo esto lo voy a dejar tal cual y lo voy a dejar así como un DC1. Y aquí lo que me está diciendo es DC Operating Point Simulation, es decir, la simulación del punto de operación en corriente directa. Bien, y una vez que lo tengo, pueden salvar si quieren y le damos simular. Simular lo podemos hacer desde acá, con Simulate o F7, o directamente el icono que tenemos aquí que parece un engrane, le damos ahí simular. Aparece una nueva ventana que es nuestra ventanita de simulación y si no hay ningún problema en la simulación, en los parámetros que cargamos, etcétera, aquí no me va a mandar ningún mensaje como en este caso. Aquí donde dice Simulation Messages está totalmente limpio, no hay ningún error, no hay ningún warning, quiere decir que todos los datos que introduje están correctos. Una vez que simula, si está todo correcto, se genera una nueva ventana automáticamente, que es la ventanita de resultados. Aquí en este caso no me interesa poner ningún resultado en esta ventana, simplemente quiero analizar cuál es el punto de operación de mi transistor, es decir, cuál es la corriente de colector que pasa, cuál es el voltaje colector emisor, que son los dos principales valores que yo necesito para trazar su recta de carga. Para eso me voy a donde dice Simulate, le doy clic, busco donde dice DC Annotation y le voy a dar donde dice Display Operating Point. Entonces me va a decir si aparece una nueva ventanita y el cursor del mouse aparece con una crucecita y ahí voy a señalar con un clic el transistor y ahí automáticamente me dice tu corriente de colector es de 10.1 miliamperes, la corriente de base de 149 microamperes, la corriente de emisor de menos 10.2 miliamperes y ese 0 amperes, la potencia que se está disipando en mi transistor es de 19.2 miliwatts, la beta en DC es de 67.6, GM de 308 milisegundos y RP de 216 ohms. Estos valores acuérdense que se pueden utilizar para el análisis en DC y también se puede utilizar para el análisis en AC cuando estamos necesitando de esos valores. Yo lo puedo limpiar y puedo cerrar la ventanita. Entonces, en este caso, podemos observar que nuestro transistor está funcionando o está polarizado perfectamente. Pero ojo, no quiere decir que el hecho de que esté polarizado, el amplificador va a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya salvamos aquí. Voy a seleccionar todo con Control A, Control C. Voy a decirle aquí, créame un nuevo esquemático. Vamos a ponerle 02 y vamos a decirle que sea parámetros S o algún título que ustedes crean. Le damos crear esquemático y le damos ahí Control V. Le damos Escape para que no nos repita lo que estamos pegando. Con estas teclas, con estas que estoy señalando con el mouse, podemos jugar con el zoom in, zoom out o ver toda la pantalla. En este caso vamos a concentrar, con este que selecciona el área, voy a concentrar simplemente aquí en nuestro amplificador. El del modelo lo voy a dejar fuera para que no tengamos ningún problema de vista. Ahora, como ya no necesito yo analizar ninguna corriente directa, ya sé que mi amplificador está perfectamente polarizado. Le quito el módulo de DC y ahora lo que voy a necesitar es analizar si el amplificador, así como está polarizado, es estable o no es estable. Para analizar si el amplificador es estable o no, una vez que ya está polarizado en la región que a mí me interesa,
voy a ingresar este módulo de parámetros S. ¿De dónde lo ingresé? Nos vamos nuevamente a las pestañitas, busco el que dice Simulation S Param y es este icono. Este que está aquí, lo jalo acá, se dan cuenta es exactamente el mismo, simplemente lo voy a borrar ahorita. Y aquí voy a seleccionar desde qué frecuencia quiero que empiece, en qué frecuencia va a terminar y los pasos que quiero que dé. Si observan, pues voy a analizar desde 0.1 GHz, es decir, 100 MHz hasta 2 GHz en pasos de 1 MHz. Estos valores los puedo modificar directamente de aquí dándole clic con el mouse o lo puedo modificar dándole doble clic a este icono y seleccionar aquí los valores que a mí me interesan. En este caso me dice que va a simular 1901 puntos, le doy OK y ese es nuestro módulo que nos dice que este esquemático va a simular en parámetros S. Ahora, en esta misma pestañita de Simulation S Param, vamos a integrar estos dos iconos, uno que es Step Fact, es decir, el factor de estabilidad, que no es otra cosa más que el factor K que habíamos visto de manera teórica, y Step Measure. Este Step Measure no es el delta que analizamos en el caso de la parte teórica, sino que es un parámetro que le llaman el parámetro B. Entonces, el Step Fact, que es el parámetro K, debe tener un valor mayor que 1 en todo el intervalo de análisis o en la frecuencia de análisis que nos interesa para que nuestro transistor sea estable. Si es menor que 1, automáticamente es inestable. El Step Measure, que en muchas referencias lo van a encontrar como el parámetro B, ese parámetro B debe ser mayor que 0. Cuando es mayor que 0 y este mayor que 1, entonces tenemos que nuestro amplificador es totalmente estable. ¿Dónde seleccionamos esto? Esto lo seleccionamos de estos iconos que tenemos acá. Este que dice Step Fact, podemos poner el mouse encimita del icono y podemos observar ahí que aparece un diálogo que dice Rolled Stability Factor y entre paréntesis aparece K. Ese es nuestro factor K. Y luego el que dice Step Measure. Dejamos ahí el mouse y ahí aparece el nuevo diálogo y dice Stability Measure. ¿Sí? Entonces, esto simplemente para integrarlos, le damos un clic aquí y lo ponemos acá. Si se dan cuenta, aquí lo puso como Step Fact 2 porque ya tenemos un Step Fact 1. En este caso, no tenemos que agregarle ningún dato a esto. Él automáticamente ya sabe lo que tiene que hacer, por lo cual simplemente es una ecuación, llama a una función cuya ecuación es la que te habíamos mostrado teóricamente. Y lo mismo para esto. Entonces, ya una vez que ingresamos el módulo de parámetros S, el módulo de factor de estabilidad K y el módulo de medición de estabilidad B, vamos a simular. Le damos aquí nuevamente en el engrane, le damos simular y aparece nuestra ventana de resultados. Bien, esta ventana de resultados ya la había yo capturado previamente. Sin embargo, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a borrarlos para mostrar cómo se analiza. Entonces, cuando se hace por primera vez aparece esta ventanita totalmente en blanco, por lo cual yo voy a agarrar y voy a decirle quiero que me crees una gráfica rectangular. Y la crea. Aparece esta ventana y me dice qué quieres que grafique. Nuevamente me dice de dónde me lo vas a poner. Pues quiero que sea del esquemático que acabo de hacer. Automáticamente lo pone, entonces no tengo que moverlo para nada. Y le digo, quiero que me grafiques el Step Fact y el Step Measure. Le damos OK. Entonces, aquí podemos observar que este presenta una estabilidad siempre mayor que 1. ¿Por qué? Porque en este caso yo le agregué una resistencia de 15 ohms al nuevo transistor. Pero vamos a suponer que esa resistencia no existe. Para eso voy a ponerle un valor muy pequeñito. Voy a poner un valor de 0.1. ¿Eso qué quiere decir?
que nada más van a estar estas dos resistencias de 50 ohms y de 5.8 ohms que tenía yo en el circuito original. Esto va a simular casi un alambre porque su resistencia es muy pequeñita. Entonces volvemos a simular. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Que en el circuito original yo tengo que mi curva que me indica el valor de K en cada uno de los puntos para valores menores de 0.8 es mayor que 1, quiere decir que en esas frecuencias es estable. Pero ¿qué pasa cuando yo me estoy acercando al valor de 0.9, que es el valor al que yo estoy diseñando, es decir, a los 900 MHz? Para eso voy a poner yo un marcador. En esta curva vamos a darle aquí 900 MHz para poder acercarlo exactamente. Y me dice que en 900 MHz mi valor de K vale menor que 1, es decir, mi dispositivo no es estable a la frecuencia a la que yo quiero diseñar. Aunque es un valor muy cercano a la unidad, aún así tiene que estar por debajo y eso hace que mi circuito presente oscilaciones. Ahora bien, si yo estabilizo el transistor a esta frecuencia, lo más probable es que esta curva, cuando yo agregue el resistor de estabilidad, se va a subir, pero generalmente, no es todos los casos, pero generalmente mantiene la misma tendencia. Hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es que esta curva la estoy subiendo. Si esto lo subo un poquitito, esta parte de acá abajo puede ser que siga en la región inestable, es decir, con valores menores que 1. ¿Qué sugiero yo generalmente para el diseño de este tipo de amplificadores? Lo que sugiero es diseñar la red de estabilidad o la resistencia de estabilidad en el valor de frecuencia en el cual se presente la mayor inestabilidad. En este caso le voy a decir, no quiero que me encuentres el mínimo de este valor. Es decir, si observan esta curva de K, viene bajando, 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 llega a un mínimo y de ahí va a empezar a subir. Aquí se ve ligeramente que empieza a subir nuevamente. Entonces aquí yo tengo un mínimo y es a una frecuencia que acabo de marcar ahorita, que es de 1.570 GHz. Entonces, al tenerla en 1.570 GHz, yo puedo diseñar a esta frecuencia mi estabilización y hacer que toda la curva suba y lógicamente si este valor que es el más pequeñito sube para arriba de 1 a 900 MHz, que es la frecuencia que me interesa, pues va a estar mucho mayor que 1. Siempre hay que diseñar a una estabilidad que sea relativamente mayor que 1. Si lo hago yo pequeñito, por ejemplo, en este valor de 900 MHz que vale 0.989, le agrego un resistor pequeñito, a lo mejor sube a 1.1. Eso quiere decir que sería estable, pero en la práctica, cuando uno arma el transistor, este se calienta o sufre algunas modificaciones o simplemente las características eléctricas que nos da el proveedor no son tan exactas, por lo cual ese 1.1 podría modificarse con la temperatura. Entonces entrará a una región inestable o una región estable dependiendo de la temperatura a la que esté trabajando el transistor. Entonces se recomienda que este valor sea ligeramente mayor que 1, pero no tan pegado a 1. Tampoco podemos elegir un valor que sea muy grande, porque eso es equivalente a otorgarle un valor resistivo muy grande también, lo cual, como mencionamos en videos anteriores, eso puede modificar la figura de ruido o modificar la ganancia de nuestro dispositivo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, para mostrar el procedimiento, vamos a estabilizar a 900 MHz y vamos a ver qué es lo que pasa con esta curva. Y luego vamos a estabilizar a 1.570, que es el punto en donde se presenta la mayor discontinuidad. Para eso, voy a agarrar nuevamente el mismo dispositivo. Vamos a darle control A, control C y vamos a crear un nuevo esquemático y vamos a pegar ese circuito ahí. Una vez que pegamos en el nuevo esquemático, vamos a ponerle, yo le puse 03, es para frecuencia puntual. ¿Por qué le llamo frecuencia puntual? Porque solamente vamos a analizar en un punto específico. Ahora, aquí voy a regresar el valor a punto 1 para que veamos el resultado.
Y aquí donde dice el módulo de parámetros S, si se dan cuenta ya no tengo los valores aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Le doy doble clic y en esta pestañita, donde estaba aquí en valor lineal, ahora le voy a decir que sea un solo punto. Y ese solo punto se lo voy a poner a 0.9 GHz, que es la frecuencia a la cual estoy analizando. Ya sabemos que a 900 MHz el transistor o el amplificador en general es inestable, porque ya lo demostramos con el factor K y con el factor B. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los círculos de estabilidad tanto de entrada como de salida, es decir, S de la fuente, L de carga. Estos iconos los tengo igual en la pestaña que dice Simulation S Param, simplemente bajamos, aquí recorremos y aquí vamos a encontrar todos los círculos que podemos dibujar con la carta de Smith. Aquí está el que dice ESS Stop Circle. Aquí nos dice, si ponemos el mouse encima del icono, nos dice Source Stability Circle. Damos clic ahí y lo arrastramos hacia acá. Entonces ya lo tenemos aquí agregado. Y el que dice L o LSTB Circle, es decir, Low Stability Circle. Entonces le damos clic y lo agregamos acá. Nuevamente, yo no tengo que decirle nada a mi ecuación. Este ya lo hace directamente, sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo que va a hacer este esquemático es que va a encontrar nuevamente el factor de estabilidad K, el factor de estabilidad B, pero también va a calcular y graficar el círculo de estabilidad de fuente y el círculo de estabilidad de carga, así como lo hicimos manualmente en el video anterior, en nuestra carta de Smith, y lo va a hacer a una sola frecuencia, en este caso la frecuencia que estamos estipulando, que es la de 900 MHz, es decir, 0.9 GHz. Simulamos nuevamente con el engrane, aparece nuestra ventana de resultados y nuevamente vamos a graficar aquí primero los factores de estabilidad K y Stability Measure, y estos son dos puntos. Acuérdense que solamente estamos graficando a un solo punto. Entonces, para el caso de B, tenemos este valor que es el Stability Measure. Para el caso de K, tenemos este valor que es el Stability Factor. Ya habíamos mencionado que es menor que la unidad. Ahora tenemos que graficar nuestros círculos de estabilidad. Para eso, pues voy a pedirle al simulador que me grafique una carta de Smith, que es con este icono. Le doy clic, lo coloco. Una vez que se abre la ventana automáticamente, yo le doy aquí el Stop Circle y busco el S-Stop Circle. Y le doy OK. Aquí la carta de Smith no está normalizada, está yéndose a valores muy elevados con el fin de presentar la totalidad de los círculos. Ahora, para modificarlo, simplemente le doy doble clic sobre la carta de Smith, se abre nuevamente esta pestaña, esta ventana, perdón, y nos vamos a la pestaña que dice Plot Options. Aquí, si se dan cuenta, dice quiero una autoescala y esto tiene un valor de 1.149 por 10 a la 1. Entonces le vamos a quitar ese valor de autoescala y simplemente le voy a dejar el valor de la unidad, que es como la carta de Smith que teníamos en papel. Y le doy OK. Ahora fíjense, de color rojo tenemos el círculo de estabilidad de carga y en color azul el círculo de estabilidad de fuente. Aquí aparentemente, si se dan cuenta, pareciera que están afuera los círculos. Vamos a darle aquí un pequeño zoom en esta región y podemos observar que casi están fuera, pero todavía siguen mordiendo un poco la región de la carta de Smith, siendo esta región, la que está aquí, esta intersección, la región inestable. Entonces, para que nuestro transistor, este valor, suba más de 1, yo tengo que sacar estos círculos mucho más. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Hay que recordar
que yo puedo agregar una resistencia en serie en el colector o una resistencia en serie en la base, o la versión de agregar un resistor en paralelo en el colector o un resistor en paralelo con la base. Entonces, también les había mencionado que en la mayoría de los casos no necesariamente es una regla, eso hay que puntualizarlo, pero cuando se estabiliza uno de los dos puertos, que en general se puede estabilizar directamente el otro. Eso es de mucha utilidad porque nada más estaríamos utilizando un solo resistor en lugar de dos. Ahora, ¿cuál es el que selecciono yo? Yo siempre selecciono el de carga. ¿Por qué? Porque acuérdense que al agregar resistores a un amplificador me va a modificar la ganancia y me va a modificar la figura de ruido. Pero si le agrego el resistor en la salida, el ruido que se genera ya no se ve amplificado, por lo cual no degrado considerablemente la figura de ruido. Entonces voy a hacer que este círculo de color rojo se aleje más de mi carta de Smith. Entonces voy a seleccionar este círculo que es el de punto 1, que es este círculo. Lógicamente está más retirado de mi círculo de estabilidad y vale punto 1. Entonces, la resistencia que voy a utilizar es punto 1 por el valor de la impedancia de normalización, que en este caso es de 50 ohms con lo que estoy normalizando. Entonces, yo tendría punto 1 por 50, me daría un valor de 5 ohms. Entonces, a este mismo individuo le voy a poner mi resistencia en el colector, así como la tengo en este valor, y le voy a agregar mi resistor de 5 ohms. Lo vamos a simular y vamos a ver qué pasa. Ahora, ustedes pueden observar que el círculo se sale de mi carta de Smith y de hecho el círculo azul ya ni siquiera se ve. Y luego podemos observar que el valor de M1 ya subió por arriba del valor de 1 y me queda en 1.024. Esto sería totalmente aceptable en cuestión de simulación porque ya tiene un valor mayor que 1, pero recuerden que yo no puedo dejar este valor tan cercano a la unidad porque en cuestión práctica esto sería un gran problema. Ahora vamos a ver el por qué. Acuérdense que estoy estabilizando en 900 MHz. Vamos a abrir nuevamente el esquemático número 2 y aquí voy a cambiar el valor a los 5 ohms que elegí. Este esquemático número 2 es el que simula en un ancho de banda más amplio, que fue el primero que hicimos. Vamos a simularlo y vamos a observar lo que está pasando con nuestra curva de el factor de calidad, el factor de estabilidad. Aquí podemos observar la curva nuevamente, el factor de estabilidad, y nuevamente podemos ver que a unos 900 MHz sí adopta un valor mayor que 1, por lo que a esta frecuencia sí es estable, pero cuando sigue incrementando la frecuencia llegamos a valores de inestabilidad. Entonces, si este amplificador presenta inestabilidades aquí y no tiene un buen filtro a la salida, puede generar oscilaciones a estas frecuencias que pueden afectar a sistemas aledaños o al mismo sistema. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? La opción es que yo debo, en vez de estabilizar a la frecuencia que a mí me interesa, para este caso en particular, yo voy a estabilizar donde yo tengo el mínimo, es decir, a 1.437 GHz. Si yo hago que esta curva suba aquí, lógicamente esta curva también va a subir mucho más. Entonces vamos a diseñar ahora a 1.437 GHz. Voy a agarrar nuevamente el esquemático número 3 y voy a cambiarle aquí el valor a 1.437 y le damos OK. Voy a bajar este valor de 5 ohms
Nuevamente, como si no lo hubiera analizado, lo voy a dejar en punto 1, de tal manera que el valor resistivo pues no me tenga tanto impacto. Simulamos. Después de simular, podemos observar que a la frecuencia que cambiamos de 1.437 GHz, mi Stability Factor, que es el factor K, tiene un valor de 0.862 y el Stability Measurement tiene un valor de 1.372. Entonces podemos observar que nuestro valor K no es mayor que 1 y esto lo podemos ver en nuestros círculos de estabilidad. Ahora podemos ver que ahora los círculos sí están más adentro de la carta de Smith, por lo que si yo uso ese valor de 5 ohms que tenía anteriormente, sí podría estabilizarlo aparentemente, pero puedo estabilizar el círculo rojo. Eso no necesariamente implica que voy a estabilizar el círculo azul. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí selecciono 5 ohms. Nuevamente simulamos. Y podemos ver que sí lo estoy sacando, pero no necesariamente al valor que a mí me interesa. Entonces, ya sea que lo calculemos nuevamente con el círculo o vayamos subiendo este valor ligeramente y podamos observar que ya ambos, en este caso, saqué los dos círculos con una resistencia de 15 ohms. Aquí podemos ver que mi Stability Factor está en 1.079 y el Stability Measurement en 1.44. Pero, lo que habíamos comentado, al estabilizar solamente la red de salida, estabilicé también el círculo de entrada, con lo cual el factor de estabilidad es mucho mayor que 1. Entonces, ahora nuevamente, ya que estabilicé a la frecuencia que a mí me interesa, voy a abrir nuevamente el esquemático número 2, es param, y le voy a cambiar el valor nuevo que encontré de 15 ohms y le doy simular. Entonces, ahora sí puedo ver que el factor K es totalmente mayor que 1 en todo el intervalo de simulación y a la frecuencia de 900 MHz, que es donde me interesa, ya tengo un valor un poquito mayor que la unidad, con lo cual puedo asegurar que si hay ligeros cambios térmicos en mi transistor a la hora de construirlo, no va a afectar significativamente la estabilidad de mi transistor a la frecuencia que yo estoy necesitando. Ahora, ya una vez que me aseguré de que mi dispositivo es estable, vamos a ver cómo se comporta su ganancia y sus parámetros S11 y S22. Ahora vamos a ingresar entonces otra gráfica rectangular y le voy a decir grafícame el parámetro S11 en dBs, el S12 que es en dBs también, el S21 en dBs y el S22 también en dBs y le doy OK. Y aquí tengo la gráfica de todos mis parámetros y ahorita los analizamos uno por uno. Vamos a poner vamos a poner otro marcador en el siguiente parámetro, otro marcador en el siguiente y otro marcador en la última curva. Entonces, vamos a ordenarlo de esta manera: el M3, M4, marcador 5, marcador 6. Vamos a darle un zoom a esta área para analizarlo con un poquito más de detenimiento. Damos el zoom. Entonces, aquí me dice que mi parámetro S21, acuérdense que esa es la ganancia de mi amplificador, es de 16 decibeles. El M4, que es el S11, que es mi coeficiente de reflexión de entrada, está en menos 2.88 decibeles. Hay que recordar que tanto el parámetro S11 como el parámetro S22, que son mis coeficientes de reflexión de entrada y de salida, deben estar por debajo de menos 10 decibeles para que yo considere que el sistema está acoplado. En este caso podemos observar que el S11 no está por debajo de 10 decibeles, por lo cual yo necesitaría una red de acoplamiento a la entrada. En el caso, bueno, aquí lógicamente podemos modificarlo.
para que estemos a la frecuencia que nos interese. 900 MHz, 900 MHz, 900 MHz y 900 MHz. Entonces, lógicamente, repetimos, el S11 me dice que el puerto de entrada está desacoplado, el S22 está por debajo de menos 10 decibeles, entonces quiere decir que sí está acoplado, que lo puedo dejar tal cual, por eso es que elegimos ese valor de resistencia cercano a los 50 ohms. Y por último, la ganancia inversa o el aislamiento del puerto 2 hacia el puerto 1 está en menos 30 decibeles, lo cual es un valor muy bueno. Ahora bien, si yo quisiera acoplar este amplificador en el puerto de entrada a la impedancia característica del sistema, pues tengo que realizar yo una red de acoplamiento en la entrada de mi transistor, de mi amplificador, para poder acoplar estos 50 ohms con la impedancia que está presentando este amplificador. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es integrar una red de acoplamiento, pero primero necesitamos determinar cuál es la impedancia que presenta ese amplificador a la entrada. Para hacer eso, para determinar esa impedancia, voy a graficar otra carta de Smith y le voy a decir que me grafique el parámetro S11 en la carta de Smith. Ya grafica esa curva y lo que vamos a hacer ahora es encontrar la impedancia a 900 MHz. Aquí estamos en 862. Lo que voy a hacer es mover mi cursor hasta 900 MHz aproximadamente. Más o menos lo tengo en ese valor. Aquí no puedo. Ya pudimos moverlo. Y me dice que mi impedancia vale Z0 por .290 menos J.842. Entonces, si hacemos esa operación, yo voy a tener que la impedancia de mi dispositivo, más o menos es este valor, es de 50 por .280.290 menos 50 por .842. Entonces la impedancia que presenta el amplificador a la entrada es de 14.45 menos J42.05 ohms. Esta es la impedancia que yo debo acoplar. Entonces, ya sabemos hacer redes de acoplamiento. Yo voy a elegir una de las más sencillas, que es una red LC. Y con esa red LC yo voy a determinar mi capacitor e inductor o capacitor o el valor que a mí me resulte para acoplar esto a 50 ohms. Esta red la calculamos y me dice que tengo que utilizar una inductancia de 12.4 nanohenrios y un capacitor de 5.5 picofaradios. Ahora bien, ¿cómo va esa red? Aquí en la misma carta de Smith me lo está diciendo. Hay que acordarnos que tenemos dos configuraciones para hacer redes tipo L. Una, si la impedancia, si RL, en este caso, este valor de 14.45 es menor o es mayor a la impedancia característica de 50 ohms. En este caso, pues, es un valor menor, por lo que yo primero voy a utilizar un elemento en serie y luego un elemento en paralelo para conformar mi red. Y esta es una forma de hacerlo. Es decir, primero voy a utilizar un elemento L con valor de 11.4 nanohenrios en serie y luego un capacitor de 5.5 picofaradios en paralelo. Salvamos esta parte y ahora nuevamente lo que vamos a hacer es darle control A, control C para copiar todo este esquemático y crear uno nuevo. Una vez que creé el nuevo esquemático y copié el amplificador, le agrego mi red de acoplamiento, como habíamos dicho, un inductor en serie con 11.4 nanohenrios, un capacitor en paralelo de 5.5 picofaradios, que es lo que habíamos calculado, y a este individuo lo vamos a simular.
Una vez simulado, graficamos nuevamente nuestro parámetro K y nuestro parámetro B, y podemos observar que nuestro parámetro K sigue estando por arriba de 1, lo que nos dice que el dispositivo va a estar totalmente estable. Nuestro valor de beta va a estar por arriba de 0, lo cual también indica que va a ser un valor totalmente estable. Pero ahora vamos a observar lo que pasa en los parámetros S. El S21, que es esta curva, su ganancia se mejoró. Teníamos 16 decibeles, ahora tenemos casi 20 decibeles por el simple hecho de acoplar la entrada. El S22 se degradó, por lo que podríamos necesitar una red de acoplamiento a la salida, y se haría exactamente de la misma manera. A esto le agregaríamos una carta de Smith, encontraríamos la impedancia y haríamos una red de acoplamiento a la salida. El S11 con la red de acoplamiento que diseñamos, que es esta curva, podemos observar que existe un muy buen acoplamiento de menos 45.6 decibeles, y el aislamiento inverso, que es el S12, está en menos 27.6 decibeles, es decir, subió 2 decibeles aproximadamente, lo cual no es un problema significativo. Ahora bien, ya una vez que tenemos nuestro dispositivo estable y acoplado tanto a la entrada como a la salida, en este caso no simula de la salida, pero se puede quedar de tarea, vamos a ver cómo afecta el ruido. Entonces, doble clic a este icono de parámetros S, nos vamos a la pestañita que dice ruido y le decimos aquí calcula el ruido y le damos OK. Simulamos y aquí me va a salir un warning. Este warning me está diciendo que la temperatura de simulación debe ser de 25 grados y no está puesta como el estándar de la IEEE, que es de 16.85 grados centígrados. Eso no es ningún problema, simplemente nosotros podemos hacer variaciones de la temperatura como nosotros nos interese. Por ejemplo, si ustedes están diseñando un amplificador que va a trabajar en condiciones extremas de calor, pues aquí podemos no solamente ponerle 25 grados, sino a lo mejor ponerlo en temperaturas de 40 a 45 grados, porque así va a trabajar. Mientras sea un warning, no hay ningún problema, simplemente me está advirtiendo algo. Aquí podemos observar el resultado de la simulación, y aquí en esta gráfica estamos graficando, valga la redundancia, la mínima figura de ruido posible que me entrega el transistor y la que realmente me está entregando. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que los transistores o los amplificadores en teoría me pueden entregar una figura de ruido mínima. Es esta que yo estoy graficando, NF mínima, Noise Figure Minimum. Pero lo estoy comparando con la figura de ruido que estoy obteniendo en el puerto número 2, es decir, a la salida. Entonces me está diciendo, pues la figura de ruido mínima teórica que me puede entregar el transistor es esta curva roja, y me está diciendo que a 900 MHz vale 1.66 decibeles. No, perdón, aquí no son decibeles, está en escala lineal. Y en el caso de la figura de ruido, en el puerto 2, me está diciendo que vale 3. ¿Sí? Entonces, esa degradación que yo tengo simplemente es por los resistores que yo estoy utilizando. Si yo estoy en un sistema que me permite utilizar esos niveles de ruido, entonces podríamos decir que nuestro amplificador es aceptable. Entonces, el procedimiento resumido. Primero, vamos a polarizar nuestro dispositivo. Una vez que está polarizado con los valores que a mí me interesa, veo si es estable. Ese es mi segundo paso. ¿Con qué es estable? Con el factor K, que es este icono, y el factor B, que es este icono. Si el dispositivo no es estable, hay que hacer el proceso de estabilización, en este caso con la resistencia, ya sea en el colector o ya sea en la base, dependiendo los diseños y dependiendo las características del diseñador, y eso lo calculamos con los círculos de estabilidad una vez que los graficamos. Ya que encontramos que el dispositivo es estable, simulamos todos los parámetros S
para ver si nos proporciona la ganancia, el aislamiento inverso y los acoplamientos del puerto de entrada y del puerto de salida como nosotros lo requerimos. Si es así, el diseño queda completado. Si no es así, se tienen que diseñar las redes de acoplamiento que a nosotros nos interesa. Cabe destacar que este diseño, la entrada, la diseñamos para acoplar a la impedancia de entrada, a la impedancia del sistema. Pero cuando estamos diseñando un amplificador de bajo nivel de ruido, generalmente esta red de acoplamiento se diseña para mínima figura de ruido. Y bueno, ¿quién nos va a dar la mínima figura de ruido? Es lo que tendríamos acá. Yo tendría que diseñar una red de acoplamiento tal que este valor de la curva azul se asemeje al de la curva de color rojo, pero para eso yo tendría que simular no solamente los círculos de estabilidad, tendría que simular los círculos de figuras de ruido. Y estos círculos de figuras de ruido es este valor que tenemos aquí. Esta grafiquita, este icono, me simularía también círculos. Y esos círculos me dan un valor de ruido en toda la carta de Smith que yo necesite. Y tendría que buscar una red de acoplamiento que caiga exactamente en esos círculos. Pero bueno, este es un procedimiento que se podría ver mucho después.